¿Qué tal Floor Generator? Primero voy a explicar cómo generar Floor Generator para diferentes opciones, pisos de madera o algún cerámico, y después cómo texturizarlo. Vamos. Primero contarles que Floor Generator es gratis, lo pueden bajar de esta página, lo único que necesitan es hacerse un usuario y lo van a dejar bajárselo. Hay una versión paga, pero no es necesario, la verdad. Floor Generator, muy bien. Lo primero que necesitan es un rectángulo, o también puede ser una línea de cualquier forma. No generen curvas porque quizás no les toman el flor. Puede ser esto, puede ser un rectángulo, casi siempre son rectángulos porque las viviendas son estos. Bueno, puede ser un deck con una forma particular también. Una vez que tienen el objeto, la línea, van al modifier y una vez que lo instalen le va a aparecer el floor generator acá, como lo ven. Tocan clic y acá ya se los hace automáticamente. En perspectiva lo voy a ver. De acá pueden tocarle las dimensiones de cada tabla. Cada tabla acá tiene 1000 centímetros. Vamos a hacer que sean 400 y el ancho que sean 40. Está fuera de escala porque el piso que hice, la base que hice para mostrar acá, la línea, el rectángulo es muy chiquito. Tiene 150 por 2 metros. Vamos a hacerlo de un tamaño normal de un cuarto, 400 por 400. Y vamos a tocar el floor para que el máximo sean 400 y el ancho sean 8, que es más o menos el tamaño de una tabla. Como ven, está muy poco real este borde, y esto se puede modificar con alguna de las opciones que voy a mostrar ahora. Bueno, acá ya ven que 400 y está trabado el mínimo también. Ustedes pueden, para que no sea tan parejito, pueden poner que el máximo sea 400 y el mínimo sea, no sé, 200, y ya empieza a ser diferente la geometría del floor. Lo ven acá. Lo mismo para el ancho, pero les recomiendo no cambiar esto. Pueden poner, no sé, un 6 y van a empezar a hacerse cosas raras. Esto lo recomiendo dejar siempre 8,8 o lo que sean que tengan el ancho que necesiten. El growth length es la distancia entre las tablas. Acá está en punto 2, que me parece bien. Lo pueden poner en 1, se va a ir separando más, lo voy a mostrar en planta. 1, 2, para hacer un deck quizás con 2 centímetros está bien. Para hacer un piso yo lo haría lo mínimo posible, punto 2 está bien. Y el offset, bueno, está clarísimo, es la distancia entre, o sea, el offset entre las distancias entre las terminaciones de las tablas. Lo dejamos en 20. El extrude es el ancho, lo voy a mostrar esto en vista. El alto sería, o sea, si lo pongo en 5, ven que se va para arriba. Lo dejo en 2, que está bien. Y el bevel es esto que ven acá. Esto yo no me gusta usarlo, pero si lo usan en números muy bajos, punto 2. Y si lo usan, yo recomiendo sí o sí ponerle arriba un chamfer. Un chamfer, bueno, ahí hizo cualquier cosa. Punto 1, para que esta curva realmente sea una curva y no sea, como ven acá, algo recto, porque va a generar cosas raras. Ahora se lo voy a borrar, lo voy a dejar así. Y seguimos. ¿Qué más otras opciones importantes podemos tener? Ok, ahí el tilt. El tilt está bueno para generar algunas imperfecciones en esta tabla. Por ejemplo, yo pongo el tilt en máximo 1, van a ver que se empieza a estar como mal colocado esto. Está bueno para generar alguna imperfección, nunca, no sé, un punto 2, algo así puede estar bien. Yo lo voy a dejar en 0 ahora. De acá le cambian la dirección, si quieren que vaya para allá o si quieren que vaya para el otro lado. Si le pongo 90 va a ir para el otro lado. Lo dejo en 0, la escala en 100, offset en 100, y esas son las opciones, no más que eso. También esto sirve para hacer pisos de madera, pero también puede hacer un cerámico, no sé, cerámico de 60. Bueno, tengo el mínimo. Esto lo voy a trabar de vuelta. Un cerámico 60 por 60. Ok.
60 acá, 60, 60 y, perdón, 60, 60. Y ahí tienen un cerámico, por ejemplo, que un piso o lo que sea acá está mal colocado para que quede derecho, le sacan el offset en 0, entonces le queda derechito. Y ahí tienen un cerámico o lo que sea que quieran. Si pueden, no sé, si no hace falta que sea 60-60, ¿no? Puede ser de 80 acá y ahí tienen algo más real. Acá, por supuesto, no tendría bevel, el cerámico, 0. Bevel, ¿dónde estabas? Por acá. 0 y el offset. Bueno, podría tener bevel o no, depende de ustedes. Y el offset casi en 0. Bueno, vamos de vuelta con la madera. Yo creo que con esto ya está. Por supuesto, una vez que lo generan esto, lo pueden copiar y aplicárselo a lo que sea, ¿no? Paste, y ahí se me va a generar el piso, o si tienen en otro piso el mismo, tienen que generar el mismo piso, lo copian, se lo pegan arriba como instancia si quieren, y cuando modifiquen este se va a modificar el otro también. Voy a borrar todo esto y ahora voy a volver a hacer un piso de madera acá. Vamos a ponerle un 300 y acá 8. Perdón. Mínimo 8, máximo 8. Y 300, 150. Y ahí tenemos un piso de madera. Ahora paso a mostrar cómo texturizar esto de manera que quede realista. Muy bien. Yo tengo acá listo algo. Esto es con corona, obvio. Yo recomiendo para esto usar siempre un corona multimaterial, que lo sacan de acá, mapas, un multimap. ¿Qué hace esto? Le va a dar un color random a cada placa de madera. Lo pueden usar con un solo ítem, acá se los va a cambiar, o con 4 o 5, lo que quieran. En este caso yo me preparé 4 maderas. Para lo que, bueno, la madera acá no tiene que ser el piso, tiene que ser la placa de madera. Y la placa de madera es, a ver si lo tengo, por ejemplo, esto es como la pueden hacer, pero esta placa de madera, vamos a ver, o sea, para que entiendas, es la placa de madera, no es el diffuse del piso entero. Para generar, si no lo tienen, agarran cualquier diffuse del piso entero, como lo tengo listo acá, que lo pueden bajar de cualquier página, no hace falta que esté tileable ni nada por el estilo. Le cortan una madera, hacen un file, save as y tienen una madera. Se hacen 3 o 4 y listo, ya tienen algo para generar muchos pisos. Te voy a sacar, acá tengo 3, así que acá voy a poner 3 ítems y le voy a colocar en el color 1, en el color 2 y en el color 3. Y esto al diffuse. Ok, primero, bueno, esperen, quiero mostrarles lo que hace esto en el material. Se lo aplico, multimap en el diffuse, nada más tengo, no tengo nada. Voy a empezar un interactivo. Voy a sacar esto de acá, así vemos mejor. Ok, no vamos a ver nada, no tengo ninguna luz. Por supuesto va a estar en negro. Vamos a poner un blanco de fondo, así se ve algo. Bien, acá ven que no está haciendo nada, está saliendo todo amarillo. Correcto. Entonces, lo que tengo que decirle al multimap es que me randomice según polígonos. Entonces, cuando yo tildo esto, ven que cada polígono tiene un color distinto. En realidad, cada polígono no, porque ven que los bordes de las maderas también están en random. Entonces, vamos a hacerlo como primitivo. Tampoco, este es el error siempre. Mesh element, perfecto. Mesh element va a ser un random en cada madera completa. Puede ser random de los usos. Ustedes tienen 3 acá, si yo esto lo dejo en 1, no puede ser random, obvio, porque tiene un solo material, pero usando 1 y yo le digo que el hue también tengo un 20% de random, me va a hacer con un solo mapa un random sobre el hue. Esto puede ser el 0, puede ser un random en el gamma,
un 20, también me lo va a hacer. Ahora lo muestro con materiales esto. Voy a volver a tener 3. Acá lo que me hace nada más es hacer un random sobre los 3 mapas que estoy usando. Entonces le pongo un mapa acá, un mapa acá y un mapa acá. Perfecto. Ahora está usando de manera random un mapa en cada placa de madera, que es lo que queremos. Y se ve bastante bien. Bueno, acá ven que está como mal escalado. Si les pasa eso, lo que pueden hacer es dar vuelta el floor, darlo como les mostré antes, cambiarle la dirección del mapa. En realidad el mapa tiene que estar como lo más cercano posible al tamaño que estén usando. Ahí está bien. Que estén usando de la madera. O si no quieren dar vuelta al piso, por supuesto, después dan vuelta el mapa acá. Acá en el W pone 90, ven que estoy entrando en cada uno, 90, 90. Y ahí roté todos los pisos y la escala empieza a estar bien. No le hagan un UW mapa a esto, porque ven lo que pasa acá. O sea, no entiende. Le hacen un UW map como al piso completo, como si fuera un solo plano. Y eso, como ven acá, no funciona. Entonces esto se va, lo borran y ahí ven que se ve mucho mejor. Entonces tiene el piso. Esto para hacer piso de madera. Les quiero mostrar también cómo lo pueden usar con un solo mapa. O sea, voy a hacer que esto, ítem uno solo. Si es que tienen un solo mapa, ves que tengo uno solo y está usando siempre el mismo mapa acá. Lo repite constantemente. Es un poco de zoom. Yo quiero usar un solo mapa y quiero que sea más realista y tenga un poco de variación entre las maderas. Bueno, voy a activar un gamma random de un 5%. Perdón, a ver, ¿dónde estoy? 5%. Es un montón. Ven el gamma que tengo ahí. Vamos a usarlo en 1. Perfecto. Ya con un solo mapa ven que el piso hizo un montón también. 0.5. Se ve bastante bien. El hue lo pueden usar también. Bueno, esto. Cada uno va haciendo lo que le haga falta. Muy bien. También recomiendo. Ok, yo puse esto solo acá. Que esté conectado al mapa. Multimap. Y atrás del multimap un Corona Color Correct. Que eso le va a dar, y lo conecto al diffuse, les va a dar mucho control sobre el final de esto. Si quieren, no sé, que el piso sea más clarito, le bajan el, no, más oscuro, perdón, le bajan el gamma. Estoy exagerando, más clarito, le suben el gamma. O quieren cambiarle el hue, 20, cambiarlo, tirarlo al verde, tirarlo al magenta. Pueden hacer lo que quieran. O bajarle la saturación un poco, para que esté más, no sé, depende de la escena de cada uno, la verdad. Y para lo que sí viene muy bien esto, por ejemplo, quieren meter esto en el glossy, en las reflexiones. Entonces lo meten en las reflexiones para que refleje algo, le bajan la saturación en -1 para blanco y negro, y acá vamos a tener que subirle la reflexión. Ahora no refleja nada porque no hay nada, pero créanme que está reflejando. Así lo pueden usar o en el glossy también. Creo que esto es para otro tutorial. Pero bueno, lo pueden copiar en el glossy acá. Confíen que está reflejando eso. Voy a crear un objeto acá para verlo. Chau. Voy a hacer una esfera. Muy bien. Ahí la tengo. En material. Pasa que ahora no refleja porque le puse en el glossy y ahí ven cómo refleja perfecto esto. Lo que van a hacer usando este mapa es que cada madera también refleje distinto. Creo que eso tendría que hacer un tutorial entero de cómo manejar bien estas reflexiones, pero probando se van a ir dando cuenta. Y ahora, por ejemplo, voy a hacer lo mismo, pero para generar un piso de, no sé, un tile, un cerámico, lo que sea. Acá tengo 3 mapas. El mismo concepto tienen que tener el mapa, ¿no?, individual de esto. Por ejemplo, este piso, esta placa de piso, voy a usar ahora, voy a usar 3. Voy a hacer rápido, solamente porque ya me entendieron. Así que lo primero que voy a hacer va a ser modificar el piso.
a 60, perdón, esto siempre 70, 70 y acá 50, 50. Bueno, acá ven que estos pisos pueden también pedirle estos pisos de diferentes tamaños, lo pueden hacer. Yo hago 50 por 70, que es lo más clásico. Y le voy a poner, mismo idea, hago un mapa corona multimap, que está acá. Acá tengo 3, así que le voy a decir que tengo 3, pueden tener 100 si quieren, pero no hacen falta. Se lo aplico el diffuse, color 1, color 2, color 3. Y ahí se lo apliqué, lo ven acá atrás que está aplicado y ahora voy a tirar un interactivo para ver si está quedando bien. Muy bien, acá lo ven, ven que tiene una variación, acá estaría bueno, está reflejando un montón, porque yo le puse que refleje acá en 1. Le voy a copiar el mismo mapa en el glossy, acá para bajarle un poco eso. Ahí se ve bastante mejor. Pero como las placas son muy parecidas y se ven estas repeticiones que está girando, lo que voy a hacer es cambiarle un poco el gamma. Muy bien. No me está haciendo nada. Claro. Mesh Element. Ahí va. Ahí sí me está usando los 3 mapas. No tenía tildado esto, acuérdense. Si no tiene tildado esto no hace nada. Mesh Element, ahí me está usando en variación uno en cada uno. A ver, para verlo mejor le voy a destilar esto para ver si está funcionando. Siempre fíjense si funciona bien. Y si correcto, ve que tiene naranja, amarillo y rojo. Si ponen más colores van a ver más, pero van a necesitar más mapas también. Lo activo. Y ahí tenemos un porcelanato, un cerámico o lo que sea. Esto puede usarse en paredes, en pisos, en un montón de opciones. Creo que es un sí o sí tener este Floor Generator en el uso diario. También pueden usar mapas, por supuesto, pero esto le da mucho más control a todo. Espero lo usen, que les sirva y adiós.